Muy buenas noches a todos. ¿Cómo me escuchan? Espero que muy bien. Prueba de audio, prueba de sonido. Vamos a comenzar entonces un webinario más hoy hablando. Vamos a colocar esta cámara así. Hoy hablando de los mejores métodos de inversión en lo corrido del año. Vamos a hablar de inversión, también hablaremos un poquito de trading, de intradía, pero vamos a enfocarnos más en lo que a inversión, digamos que concierne. Mm, un año que, digamos que empezó un poco difícil, complicado. De hecho, si hubiésemos dicho que bueno, en enero, que a septiembre del 2023, por ejemplo, el Nasdaq iba a tener una rentabilidad de ese tipo, o por lo menos el S&P 500, pues quizás no hubiésemos sido como tan no hubiésemos creído, ¿sí? Definitivamente al principio de año había una nube de incertidumbre, sobre todo en los mercados, lo que nos hacía pensar que quizás vendrían correcciones más importantes. Efectivamente, han venido las correcciones, no de la manera en que se esperaban. Hemos tenido correcciones significativas, pero digamos que estamos en un mes históricamente bajista, lo hemos hablado por allí en algunos de los informes que colocamos en nuestras redes. Es un año que de los últimos 20 años, septiembre, perdón, un mes, que de los últimos 20 años, septiembre, pues 12 veces ha salido bajista. Entonces, históricamente sí es un mes bajista. Y ojo con esta estadística, porque recordemos que la última semana es la semana más bajista, por lo menos eso es lo que nos muestra la estadística. Así que vamos a enfocarnos entonces en lo que, en los mejores, en la mejor manera de invertir. ¿Cuáles son esas? Pues usted puede dedicarse a invertir quizás en dividendos o pensar de pronto en algunas acciones de baja volatilidad, pensar también en small caps o micro caps o compañías de mediana capitalización. Eso lo podría hacer, pero también podría pensar en compañías de crecimiento, o compañías tipo value, o compañías que tengan, digamos que un valor allí intrínseco en el cual nosotros podríamos pensar en un margen de seguridad. Esas son las formas en las que usted podría acercarse a los mercados, y otras maneras, otras tantas maneras. Recordemos que en octubre vienen webinarios muy interesantes. Viene el método Tortuga, ¿sí? Este método que se hizo tan famoso y que además de eso, pues llevó al inversor que lo desarrolló a hacer muchísimos, muchísimos millones de dólares. Lo vamos a hablar de otros tantos métodos, más de trading, más de intradía. Este mes de octubre, pues nos vamos a dedicar más al tema de especulación. Sin embargo, pues vamos a hablar hoy entonces en nuestro webinario sobre los mejores métodos de inversión. Vamos a ver entonces cuáles son esos. Comenzamos entonces, así se... Bueno, disculpen ahí por la transición, pero esa no era. Así que, bueno, vamos con estos. A ver si lo ven ahí. Creo que ahora sí. Bueno, así lo vemos entonces en este momento, por lo menos para compañías, o si usted, digamos que invierte en dividendos. Recuerda que la inversión en dividendos es interesante, pero no necesariamente cuando invertimos en una empresa, pues deberíamos pensar en exclusivamente en dividendos. A veces es bueno invertir en dividendos, sin duda alguna. Ahora, para nosotros poder vivir por lo menos de los dividendos, pues tenemos que pensar que tenemos que recibir tenemos que tener una inversión muy significativa, por lo menos para pensar en vivir de los dividendos. Así que digamos que
La inversión en dividendos también puede ser una. Nos enfocamos, recuerden, cuando nos acercamos a la inversión, podemos enfocarnos en dividendos, nos podemos acercar o podemos enfocarnos más también en salud financiera de las empresas, podemos enfocarnos en el valor, bueno, la deuda también es importante, si una compañía tiene deuda o no, eso es muy, muy importante para nosotros. Recuerden que hay deuda a corto plazo y a largo plazo. También pensamos en el futuro de la compañía, ¿sí? Ahí ya serían cuatro opciones. Siempre el futuro es muy importante, sobre todo para algunos inversores. Si una empresa está bien, por ejemplo, inversoras como Cathy Woods, ella piensa más en el futuro, ¿sí? Y está bien, eso es importante. Pero no solamente deberíamos enfocarnos, listo, está bien, esto puede ser una tecnología que pueda servir en 5 en 10 años, pero a veces el mercado no está preparado para eso. Y le pasó, pasó con las cámaras en el momento en que se desarrolló cierta tecnología y pues básicamente el mercado no estaba preparado para eso. Entonces, puede suceder, podemos invertir en una compañía quizás que tenga quizás cierta innovación, ese carácter disruptivo, pero si el mercado aún no acepta esa nueva tecnología, pues seguramente va a ser un poco más complejo invertir en ella. Así que esa sería la otra. Y lo otro sería el value, tener también una parte de value o por lo menos en el tema de crecimiento, tener también por lo menos que sea una compañía que crezca, ¿sí? Que tenga, por lo menos que tenga ventas constantes, que tenga ingresos netos por lo menos asegurados, eso es importante. Y el tema del value, pues es importante entender también que el precio es una cosa y el valor es otra dentro de una acción. Así que así lo vemos en este momento. Mm, Empezamos entonces con los dividendos. ¿Cuál ha sido el desarrollo de los dividendos para este año? Pues digamos que no ha sido un año muy bueno para el tema de dividendos, que lo podemos ver acá. Es un comportamiento pues que digamos que no ha sido el mejor. De hecho, ajustamos en lo corrido del año, estamos hablando de enero a la fecha, menos un 13% en compañías que pagan dividendo. Eso definitivamente es muy, muy, bueno, pues no ha sido bueno cuando el índice pues realmente está por arriba de la media. Si observamos, en un momento vamos a observar los índices y vemos que el S&P 500 pues se mantiene en terreno positivo, el Nasdaq se mantiene en terreno positivo, así que pues no tiene sentido si usted invierte en dividendos, pues digamos que estaría teniendo un año bastante malo. Baja volatilidad también, digamos que podemos decir que 9.42 en el SPY, digamos que no, o sea, igual sigue siendo un año malo. Las small caps este año ha sido bastante negativo. De hecho, en un segundo vamos a ver, por ejemplo, el Russell, que no la está pasando muy bien. De hecho, pues ayer era el índice que más caía. Las small caps no la pasan muy bien. Definitivamente, creo que tendríamos que pensar en los índices en dos partes, como compañías de gran capitalización y compañías de mediana o pequeña capitalización. Si nos vamos solamente a las medianas y pequeña capitalización, pues realmente ha sido un año que casi que lo sacan en tablas, ¿sí? O perdido en algunos casos, pues lo podemos estar viendo. Así que básicamente, pues si usted va más por lo seguro, pues definitivamente creo que podría tener mucha más ventaja. El momentum, vamos a ver también un modelo de inversión que definitivamente pues podríamos decir que tampoco pues la está pasando bien. De hecho es el que más cae este año, menos 14.60%. Hay algo interesante con los modelos de inversión y es que dependiendo de las circunstancias de los mercados, nosotros podemos pensar en que ese modelo puede funcionar o no. Me explico, por ejemplo, en la última década, estamos hablando de 2010, 2000, antes de la pandemia, prácticamente todo lo que compraras, todo lo que tenía crecimiento o acciones de crecimiento, pues les fue excelente. ¿Por qué? Porque teníamos un mercado básicamente alcista y lo que comprabas, pues
iba a ir al alza o ibas a sacar algún rendimiento. Contrario, por ejemplo, para value, ¿sí? Muy difícil, por ejemplo, para el value, en donde las acciones normalmente estaban cotizando a niveles exagerados. Si la media era del S&P 500, estamos hablando de un 17x, ¿sí? O 17 veces, pues podríamos tener compañías como Tesla, que llegó a cotizar a más de 150x. O sea, eso es muy, muy sobrevalorado. Entonces, dependiendo de la época, pues obviamente entendemos que pueden haber ciertos modelos de inversión que son mucho mejores o se adaptan mejor a las circunstancias. Por ejemplo, cuando vemos correcciones, eso pasó por lo menos en la pandemia, cuando tuvimos, bueno, luego del COVID, vimos acciones que definitivamente pues perdieron valor o perdieron, cayeron, ¿sí? El precio cayó y pudimos ver acciones infravaloradas que hace mucho tiempo pues no las veíamos, ¿sí? Acciones que estaban cotizando casi que a, bueno, sobre todo en semiconductores, que fue un sector que mayor crecimiento tuvo en la última década. Acciones que pudimos ver, o por lo menos en el FANG, cotizaban a 40 veces, 50 veces, hablando de Google o de Amazon o de Facebook. Entonces, definitivamente hay modelos de inversión que se adaptan mucho mejor a ciertas condiciones del mercado. Ahora, si nos vamos por lo menos a la parte actual, a lo que está sucediendo en el mercado actualmente, pues podríamos decir que hay un modelo que se adapta mucho mejor, que puede ser el value en este momento. El value creo que ha tomado fuerza. Sin embargo, bueno, el value, recuerda, el value en momentos en donde tenemos correcciones significativas, pero las hemos estado viendo. De hecho, compañías muy buenas las tuvimos a unos precios increíbles. Si ustedes se van por lo menos hasta hace unos 3 4 meses, podríamos ver a un Amazon, o quizás, bueno, Amazon estuvo a $90. Ojo con eso, $90. La semana pasada estuvo a $138. Lo mismo Google llegó a estar a casi a $90. O sea, acciones que, bueno, si vemos por lo menos el caso de Facebook, en donde recuerdo en algún momento que Bill Ackman, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, pues, eh, bueno, es un muy buen inversor. No sé si entre en el mejor de todos los tiempos, de los mejores de todos los tiempos, pero es un muy buen inversor. Y recuerdo que hizo una apuesta con Facebook y en una corrección significativa que tuvo, pues le tocó que entrar a liquidar y liquidó pérdidas, porque tuvo una caída significativa, pero vimos casi que un mes, 2 meses después, vimos un repunte de Facebook increíble y pues sigue siendo una acción muy, muy interesante. Así que en este momento, lo que vemos en pantalla, el único modelo que ha funcionado, que saca la cara, por lo menos son las acciones de crecimiento. Entonces, no el value. De hecho, el value en este momento podríamos decir que cae un 10,31%. Y digamos que podríamos decir que es acorde a lo que hemos tenido en el año. Un año que empezó con lo que decíamos hace un rato, con esa nube de incertidumbre, pero que a medida que fue avanzando el año, pues el movimiento iba al alza, iba al alza, iba al alza, iba al alza. El Dow Jones en agosto hizo nuevos máximos, así que, o sea, fue un año difícil, ¿sí? Así que definitivamente pues no ha sido muy buen año para el modelo value. Sin embargo, creo que podemos tener oportunidades muy, muy interesantes, y esas son las que vamos a ver a continuación. Así que una manera de nosotros entender o de buscar por lo menos compañías que estén infravaloradas o compañías de crecimiento, pues es una forma de hacerlo es con un escáner. Este escáner pues lo que nos ayuda es a interpretar estas formas, o ver el mercado de esta manera y poder, digamos que, bueno, un segundo, yo arreglo esta gráfica.
Creo que ahí, sí, ahí ya no está la publicidad. Listo. Espero que la estén viendo bien. La voy a configurar mejor. Sí, ahí la pueden ver. Bueno, vamos a operar practicar un poco o a buscar, seleccionar algunas acciones que estén también infravaloradas y que tengan, digamos que, crecimientos interesantes. Para eso, pues vamos a usar un escáner, ¿sí? Este escáner, pues nos sirve para ese fin. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un escáner de acciones, pues lo primero que tenemos que enfocarnos es en qué compañías quiero invertir, cuáles son ese tipo de compañías, o quiero compañías tipo value, o quiero compañías tipo grow, o quiero compañías de mediana o de baja capitalización bursátil o de alta capitalización bursátil. Entonces, para eso, pues vamos a irnos acá en market cap. Entonces, queremos, por ejemplo, que esas compañías estén por arriba de 200 billones. Ahí vamos a tener casi que a las principales, ¿sí? Mega cap, bueno, ahí ya las tenemos. Podemos acercarnos o tener el screener con el sector. El sector es bien importante. ¿Qué sector quieren invertir? O puede ser cualquier sector. A mí personalmente me gusta mucho el tema del sector de tecnología con la industria de semiconductores. Me encanta. Creo que es un sector muy interesante. Además que ha tenido crecimientos muy significativos en la última década. Entonces, para el sector, pues básicamente pues podemos hacer una configuración. Busquen el sector que ustedes quieran. En la industria, pues podemos colocar, no sé, pues creo que tenemos absolutamente de todo. A mí personalmente, vuelvo y les digo, me encantan los semiconductores. Sin embargo, lo vamos a dejar así, no vamos a cambiar eso de ninguna manera. El país, pues, la verdad, no me salgo de... Bueno, en la manera en que nos diversificamos, podemos pensar en compañías de otros países. De hecho, recuerden que hicimos un webinario hace poco sobre diversificación. Hay unas formas de diversificarse por activos, por sectores, por países, por tiempo. Hay varias formas de diversificarse y es muy importante. La diversificación definitivamente es la que nos conserva, la que nos protege el capital. Bueno, entonces, una manera de encontrar compañías, vamos primero con las value, de compañías infravaloradas, pues es con el ratio, a ver si lo veo acá, vamos a poner aquí en todo, y este ratio, el precio versus crecimiento, price earnings grow, un ratio que después vamos a explicar todos estos ratios a fondo, pero un ratio que por debajo de uno la acción estaría infravalorada. Miren todo lo que nosotros teníamos y miren con lo que en este momento con lo que nos quedamos. Entonces, básicamente, ¿qué le dijimos? Necesitamos una compañía mega cap, o sea, de 200 billones en adelante, ¿sí? Y queremos que esa compañía pues esté infravalorada y que esté solamente en Estados Unidos. Miren, básicamente las acciones que nos... Vamos a colocarle aquí en cualquier país, a ver si nos salen más, no creo que no sale ninguna otra. A ver si sí. Bueno, nos salió otra, nos salió Toyota. Tenemos Bank of America, una de las compañías que más le gusta a Warren Buffett. Y además tenemos Berkshire Hathaway, que es la compañía del señor Warren Buffett. Está cotizando por debajo. Ahora vamos a ver los indicadores y miremos a ver qué tal o qué de tanta calidad es la compañía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vamos primero con Bank of America. Así vemos entonces Bank of America por el lado técnico, eso no lo queremos analizar en este momento, pero quiero que vean esta parte de los ratios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un market cap 215.90 billones, ingresos netos, ojo con esto, tiene 28.24 de ingresos netos frente a las ventas brutas, los ingresos brutos de 151 billones. Recordemos que, entonces aquí tenemos uno de los indicadores más importantes y es los ingresos netos. Recordemos que ingresos netos son
después de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. Después de todo eso, nos quedan los ingresos netos. Si queremos, por ejemplo, sacar el flujo de caja, pues entonces ya tendríamos que sumar, por ejemplo, inversiones. Bueno, después vamos a ver, vamos a hacer un webinario con el tema de los eh, ratios de valoración. Ahí tenemos pues un flujo, tenemos free cash flow, un flujo, además que está en positivo. Tenemos el debit y equity, que es un debit y equity alto. Recuerden que tenemos, cuando analizamos el debit y equity, pues tenemos dos tipos de debit y equity, que es el corto y el largo plazo. El corto plazo es menor a un año. Deuda, que tenemos menos de un año. Y el largo plazo, pues deuda que tenemos mayor a un año. Listo. ¿Qué podemos observar en el Price Earnings to Grow? Que está por debajo de 1. Definitivamente es una acción que está infravalorada. No la ha pasado muy bien. Después de esto deberíamos analizar por lo menos el sector. El sector creo que no ha estado muy, no ha sido un sector bueno en la última parte. Bueno, a ver cómo quito esta. Sí, el sector, definitivamente el sector del financiero, pues digamos que vamos a darle un vistazo un rato, pero creo que no ha sido un sector muy bueno, por lo menos en lo corrido del año. Segundo, yo quiero observar acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir al anterior, entonces. Vamos a ir acá al Berkshire Hathaway. Pero antes de eso, yo quiero que hagamos algo. Y es, en estos ratios de valoración, quiero que veamos, por lo menos en cuanto a los ingresos netos. Eso lo voy a pausar acá. Creo que listo. Las compañías que pueden crecer el 25% por arriba, el 25% el próximo año. Entonces hablamos de, bueno, Telefónica Brasil, creo que no va. Eh, comunicación comunicación y servicios realmente no es un sector que me entusiasme mucho. Sin embargo, este año creo que ha tenido un desempeño interesante, por lo menos en la última parte. Ya lo vamos a dar un vistazo a los sectores y vamos a terminar entonces. T-Mobile en los Estados Unidos, 165 billones de market cap. Tenemos ingresos netos por arriba de los 6.15 billones. Recuerden, después de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. Tiene free cash flow, tiene una deuda significativa, muy alta. Recordemos que tiene, bueno, prácticamente el 100% por arriba, el 100% de deuda. Sin embargo, es una acción que está, además de eso, también infravalorada, porque está en 140, pero podría llegar los analistas según lo que vale, según su precio. Bueno, para llegar a esta infravaloración, pues hay muchas maneras de hacerlo. Algunos toman también el valor en libros. Bueno, $170 es un precio bastante significativo, así que ahí tendría algo de cautela. Bueno, eso es lo que tenemos entonces por el lado de T-Mobile, básicamente con crecimiento muy interesante. Miren esto, para el próximo año 37.88% y es posible que este año crezcan al 256.34%. Una barbaridad lo que puede llegar a crecer T-Mobile. Y bueno, y si hablamos pues de los próximos 5 años, al 66.93%. Bueno, hay que prestarle atención a esta empresa. No es de mis favoritas, pero creo que, bueno, hay que, tiene muy ratios de valoración muy interesantes, muy interesantes. Bueno, y vamos a terminar entonces con los diferentes sectores. Creo que es importante ver bueno, primero lo corrido del año con los diferentes índices, pues vemos en Nasdaq con 32%, lo que les decía al principio del año, pues creo que ver a un Nasdaq con esa valorización, a un S&P 500 en 11% y a un Dow Jones por arriba del
1.42%. Eso apenas se sostiene. Pero si ya nos bajamos de las mega cap y vamos a las small cap o middle cap, pues vemos que el panorama pues no es tan bueno. Apenas el Russell 2000 con 0.65% en lo corrido del año. Ahora sí, vamos a ver los sectores y estos sectores pues lo que nos muestran es, bueno, esto creo que no se va a ver así para nada. Entonces, devolver acá y creo que lo vamos a ver así. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? Bueno, quitemos el Nasdaq de acá y dejemos solamente los sectores. Utilities con 10,98%, es el sector que más cae, versus energía, que podría ser el sector mejor beneficiado. Fíjense que energía tenemos 5.55%. Comunicación y servicios, lo veíamos hace un rato, bueno, puede ser de hecho el mejor sector, 36.48%. Bueno, lo está haciendo bien, es un sector, digamos que fuerte en lo corrido del año, muy, muy interesante lo que está haciendo. O comunicación y servicios, no es un sector que realmente pues, me llame mucho la atención. Tecnología, 31%, sin embargo, o mejor, sin duda, liderado por los semiconductores. Recuerden que el año pasado salió por allá la ley de semiconductores, más de 65.000 millones de dólares para llevar la producción y el desarrollo de semiconductores desde China a los Estados Unidos, o por lo menos cerca. Y lo vimos la semana pasada en una de nuestras actualizaciones. México superó a China en las exportaciones hacia los Estados Unidos. Definitivamente, pues es un dato bien, bien importante. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro Telegram, @FPMarketsLatam, así nos puede buscar para que mantenga actualizado pues, de todos estos datos. Creo que vamos terminando por el día de hoy. Hemos sacado algunas conclusiones interesantes. El sector que más crece, pues obviamente es el sector de crecimiento, compañías de crecimiento. Creo que hay que enfocarnos más en compañías de crecimiento. Sin embargo, no descuidemos el value. Recuerden que si vienen correcciones importantes, pues el value va a ser una gran oportunidad. Ya lo vimos con Amazon y Google a $90. No se nos puede olvidar eso. Sectores como comunicación, pues muy fuertes, al igual que el tecnológico, al igual que bueno, este es el XLY, es consumo discrecional también, es un sector que ha venido fuerte. Los sectores pues que más caen, real estate, lo vimos de hecho, 5.92%. Es un sector pues que ha venido débil en lo corrido del año. Así que esos son los modelos de inversión más recomendados del año. Por lo menos el Grow se lleva el galardón de lejos, y el resto de los métodos de inversión, pues digamos que no han tenido tanta fortuna. Vamos a ver cómo termina el resto del año. Recuerden que falta una semana bastante bajista estadísticamente hablando. No sabemos realmente, pero estadísticamente hablando, pues es un cierre de mes que puede ser complicado. Vamos a ver si tenemos por lo menos el rally de fin de año. Creo que eso sería muy interesante. Y ver correcciones. Recuerden que si ven correcciones, pues hay que aprovechar. Hay acciones muy, muy interesantes en las que podríamos invertir. Eso es todo por hoy. Les habló Luis Arias. Espero que pues haya sido de su agrado este webinario. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, nos vemos el jueves. Tenemos otro webinario más. Hasta pronto.